Buenos días, bendiciones. Dios me les guarde en este hermoso y maravilloso día que nos ha dado nuestro Padre. Estamos contentos nuevamente por aquí. Les saludamos y le damos un fuerte abrazo. Les extrañamos a cada uno de ustedes, nuestros hijos que están en otros países y están en Venezuela, nuestra tierra natal. Le damos un saludo, un fuerte abrazo fraternal y agradecido de Dios de haberlos y unidos en un mismo espíritu con nosotros. Vamos a estar leyendo en Juan 4 del 7 al 13 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para que unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Aquí dice que nos amemos unos a otros, porque Dios nos amó primero. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos, te damos la gloria y te damos la honra. Padre, aquí estamos, Señor, reunidos en un mismo espíritu, Señor, que seas tú, Señor, siempre en nuestras vidas, Señor Jesús. Que seas tú hablándonos a través, tú hablas de diferentes maneras, Padre Santo. Toca el corazón de cada uno de tus hijos y el de nosotros también, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Ábrenos nuestros 5 sentidos espirituales para percibir tu voz. Padre, háblanos audible por tu palabra, Señor. Hay diferentes formas, Señor, en el viento apacible, Señor. Tú tienes diversidad, Señor Jesús, pero que nosotros estemos apercibidos de lo que tú nos quieres decir, porque no nos gobernamos nosotros, nos gobierna tu espíritu, tu amor, Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, porque el primer mandamiento es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Bien, nuevamente estamos aquí delante del Señor y delante de ustedes. Que Dios les bendiga. Esperamos que el Señor les bendiga poderosamente y que este día sea un día que marque un antes y un después en su relación con Dios. Y por supuesto que sea un punto de inflexión para que la bendición que tanto ha anhelado pueda tocar oportunamente a la puerta de su propia vida. Saludamos a los hijos que nos ven de las diferentes latitudes y que nos han reportado audiencia desde Chile y Brasil, desde Argentina y también desde Perú, desde Colombia y nuestro país natal, Venezuela. Desde acá, desde los Estados Unidos, para nosotros es de sumo gozo y alegría poderles compartir domingo a domingo una porción de la palabra de Dios, y oramos que el Señor pueda realmente traer bendición y vida a cada uno de los oyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio, y quiera el Señor Dios Todopoderoso que este sea un día maravilloso para cada uno de ustedes. Bien, he titulado el tema de hoy Mejores preguntas, mejores respuestas. Parece obvio, ¿verdad? Mejores preguntas, mejores respuestas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10, escribió el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Escribió así: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Vuelvo a repetirlo. Nunca digas
¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por esta palabra. Hoy, Señor, nos abandonamos, oh Dios, a la influencia de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que enciendas cada palabra en los corazones y que espíritu de sabiduría y revelación venga en el conocimiento, Señor, de esta palabra a cada uno de los que nos escuchan a través de estas redes, oh Dios, de estas plataformas. Pedimos, oh Dios, que sean edificados, bendecidos, fortalecidos y transformados por el poder de tu palabra, declarando, Señor, que el reino de los cielos se establece para traer salvación y vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mejores preguntas, mejores respuestas. Es impresionante cómo funciona la psicología del ser humano. Es impresionante cómo la mayoría de nosotros pasamos, según los expertos, más de 14 horas al día hablándonos a nosotros mismos, haciéndonos preguntas, teniendo evaluaciones internas acerca de cómo es nuestro desempeño. Tenemos además muchas veces ideas negativas acerca de nosotros mismos. Hay debates también en cuanto a la fe, a la creencia y a la esperanza. Y todo este tiempo, cerca del 80% de las preguntas que nos hacemos y las respuestas que nos damos son preguntas y respuestas de orden negativo. ¿Se imagina? Pues si esto es así, ¿no le parece a usted, amado hermano, amigo que me escuchas, o hermana o amiga que me escucha, lo importante que es hacernos buenas preguntas? Hacernos buenas o mejores preguntas nos van a dar sin lugar a duda mejores respuestas. Es que las buenas preguntas pueden solucionar grandes problemas y debemos ser inteligentes a la hora de plantearnos esta pregunta, porque el sabio Salomón escribió: nunca digas, significa nunca te preguntes preguntas o te hagas preguntas que son poco inteligentes, porque cuando nos hacemos preguntas poco inteligentes, ¿sabe qué? Vamos a tener respuestas poco inteligentes. Así que hay una historia que no se la quiero contar porque es demasiado larga, pero había un tal hombre, Stanislaw Lem. Él estaba en un infame campo de muerte de Auschwitz, ¿sabe? Esos campos de concentración nazi. Y él permanentemente se hacía preguntas. Y vaya qué preguntas se hacía. Él se preguntaba: ¿cómo podemos escapar de este horrible lugar? ¿Qué puedo hacer? Tiene que haber una forma, se decía constantemente. ¿Cómo puedo salir de aquí hoy mismo sano y salvo? En lugar de preguntarse, como quizás lo haríamos nosotros, ¿por qué los nazis son tan despreciables, tan malos, tan destructivos? ¿Cómo puede haber Dios permitido algo tan maligno? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Pero no, él se hizo una pregunta inteligente: ¿cómo puedo utilizar este momento para escaparme? Y sabe, la historia nos habla de este hombre, de este personaje llamado Stanislaw Lem, y él logró escapar de ese lugar donde nadie salía a no ser que saliera muerto. La historia usted tendría que leerla porque eso está allí en la internet. Se hizo el muerto, se cayó, fue lanzado en una fosa donde estaban todos los cuerpos nauseabundos, putrefactos, de todos los que estaban muriendo, y después fueron lanzados a campo abierto en fosas comunes, y así como pudo en medio de la noche escapó y caminó kilómetros y kilómetros desnudo, porque sencillamente se preguntó: ¿cómo puedo escapar de este lugar? Se hizo las preguntas correctas. Muchas de nuestras preguntas no están dirigidas para buscar una respuesta, más bien son preguntas que nos hablan de nuestra inconformidad, que hablan más de nuestra queja, que hablan más de un pedimento que de otra cosa.
y no para buscar o encontrar una respuesta a nuestra necesidad. Hasta Dios mismo, fíjese, hasta Dios mismo se hizo preguntas en la eternidad. Cuando el profeta vio la revelación del Dios que estaba entronado, que sus faldas llenaban el templo, en el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías tuvo esta visión poderosa de Dios. Y después que el Señor le ministró al profeta, Dios se hizo una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Se da cuenta? Hasta Dios hace preguntas, pero preguntas inteligentes, preguntas que despiertan la conciencia y despiertan en nosotros el deseo de buscarle y de poder vivir rendidos a Él. Dios nos invita y nos anima a preguntarle a Él cuando no hay para nosotros quizás una respuesta que alivie nuestra carga, que alivie nuestro dolor. En el libro del profeta Isaías 45, verso 11 dice el Señor, así dice Jehová, el Santo de Israel y su fundador: preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. ¿Se da cuenta? Dios nos invita a través de este pasaje en Isaías 45, 11, que debemos preguntarle acerca de las cosas por venir. Es decir, que Dios quiere revelar a sus siervos los profetas, a sus siervos sus hijos, quiere revelar las cosas para el porvenir. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios puede sentarse o Dios puede reunirse con nosotros, o Dios puede hablar a nuestros corazones y revelarnos las cosas que están por suceder, como lo ha hecho efectivamente a través de su palabra. Cuando escrito está, dice: y cuando veáis todas esas cosas, sabed. Pero aún el Señor va mucho más allá, invitándonos a preguntarle acerca de algunas cosas. Dios nos invita a investigar y a preguntar de todas aquellas cosas que también son buenas. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 6, verso 16, lo que Dios le decía al pueblo de Israel tocante a su conducta, que se había desviado del camino del Señor. Mira lo que dice el Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Sabe? Usted puede confiadamente acercarse al trono de la gracia y decirle al Señor: Señor, dime qué quieres que yo haga. Señor, dime cómo quieres que me comporte. Señor, dime cuál es el mejor camino, la mejor decisión. Y cuando el Señor traiga a nuestros corazones esa revelación, debemos andar por Él, no hacernos los locos. Nunca debemos olvidar que un buen consejo nace de una buena pregunta a una persona correcta. En el libro de Proverbios, capítulo 15, dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Sabe qué hace uno en un consejo de consejeros, y valga la redundancia? Pues pide consejos a aquellos que están habilitados o que son hábiles para dar buenos consejos. En los tiempos antiguos era: vamos a la guerra contra tal pueblo, ¿cuáles ejércitos debemos de movilizar? ¿Qué debemos nosotros hacer ante esta situación? Y esas preguntas cargadas de una calidad extraordinaria podían valerle la vida o la muerte a los pueblos. Muchos de nosotros nos hacemos preguntas que sencillamente no tienen respuesta. Algunos ni nos damos cuenta en un momento de crisis que nos hacemos preguntas que son verdaderamente inútiles. Preguntas como: ¿por qué me sucede esto a mí? O ¿por qué a mí siempre me sucede esto? Y sabe, son preguntas tontas, porque si nosotros sabemos que tropezamos con una piedra, sabemos que el hecho de tropezar con esa piedra fue la responsable de nuestro dolor.
Y si nos volvemos a golpear, no deberíamos preguntarnos por qué nos volvemos a tropezar, porque si pasamos por el mismo lugar, es más que obvio que nos vamos a tropezar con esa misma piedra. La pregunta que debíamos hacernos es, ¿cómo puedo tomar otro camino con tal de esquivar este mal momento, esta piedra? Nosotros nos hacemos preguntas que sencillamente lo que hacen es frustrarnos, lo que hacen es llenarnos de rabia, de llenarnos de sencillamente pensamientos que no son apropiados para nuestra identidad como creyentes. Le preguntamos a Dios ¿por qué? Cuando deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿qué me quieres tú enseñar con esta experiencia? Así que debemos entender que hay lecciones en la vida, lecciones que si hacemos la pregunta correcta, sacaremos la aprobación para el siguiente nivel. La palabra del Señor nos dice que aún en la eternidad el Señor tiene su consejo con los seres espirituales y allá en la eternidad se deciden las cosas que están aquí en la tierra o ya han sido decididas las cosas que están aquí en la tierra. Por eso es que debemos entender que nunca, como dice la Escritura, debemos decir por qué los tiempos pasados fueron mejores que esto. ¿Por qué no debemos hacer esas preguntas? Sencillamente porque algunas no producen ningún resultado. ¿Sabe? No hace sentido preguntarnos por qué los tiempos pasados fueron mejores que esto. ¿Sabe? Alguien escribió por allí que cuando hacemos preguntas como esas, sencillamente hay un componente muy alto de imaginación y otro de ignorancia. Porque aunque los tiempos pasados eran buenos en algunos aspectos, los tiempos presentes son mejores. Y le voy a decir por qué son mejores. Porque hoy usted tiene la oportunidad de producir el cambio para su vida. Porque hoy usted puede hacer la diferencia. Porque hoy usted puede ver la gloria de Dios. Las cosas del pasado quedaron en el pasado. Pero cuando usted declara que sencillamente hay una respuesta de Dios para su vida y se hace las preguntas correctas, ¿cómo puedo ver la gloria de Dios? ¿Cómo puede Dios usarme más y más? ¿Cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo darle la vuelta a este asunto? Cuando usted hace esas preguntas inteligentes, usted va a obtener mejores respuestas. Nunca digas. ¿Sabe por qué? Porque las respuestas pueden llevarnos a estados limitados. Cuando nosotros no tenemos una buena pregunta, no vamos a tener una buena respuesta. Podríamos decir, ¿por qué nadie ha alcanzado esto? Y podríamos darnos como una respuesta, porque nadie a lo mejor ha sido capaz o tiene la habilidad o no existe en el mundo persona capaz de lograr esto. Cuando hacemos preguntas de ese tipo, esas respuestas nos limitan y nos encierran en una casilla donde nada es posible. Si por el contrario nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y por qué no? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no? Si todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me fueron dadas por su divino poder. ¿Y por qué no? Si la Escritura dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy necesitamos entender que la responsabilidad no le pertenece a otros, sino que es nuestra propia responsabilidad y que nosotros tenemos el rol de producir la luz que alumbrará a las personas que están a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo producirá la sal que despertará la sed de justicia y la sed de hacer cosas grandes. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Pero mira cómo lo dice la versión
Dios habla hoy. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. No es una pregunta inteligente. ¿Sabe por qué? Porque no te moviliza en ninguna dirección. Si tú quieres mejorar en tu matrimonio, las preguntas que debes hacerte no es ¿por qué mi mujer no me entiende? O ¿por qué mi marido no me atiende? La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo añadirle valor a mi relación con mi pareja? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano, un mejor ciudadano? ¿Cómo puedo hacer que este negocio crezca? ¿Cómo puedo desarrollar estabilidad? Te dará respuestas tan claras como estudia, como edúcate, como acércate a ella o a él. Cuando te haces preguntas inteligentes, te acercas más a la respuesta y a la solución de tu problema. Pero cuando haces preguntas que carecen de inteligencia, sino que te posicionen en un lugar de queja, en lugar más bien de un lugar de solución, sencillamente te estarás comportando como una persona poco inteligente. El Eterno sigue siendo Dios y por tanto la fuente de todo poder sobrenatural. Si Dios es la fuente del poder sobrenatural, debemos entonces acercarnos a la fuente, provocar al cielo y permitir que Dios nos use como un poder sobrenatural que toque la vida de los hombres y de las mujeres que están a nuestro alrededor. Marcos capítulo 9, verso 23, dice el Señor Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy necesitamos entender que las preguntas que nos van a empoderar, que nos van a liberar, que nos van a llevar en la dirección correcta, que van a traer una respuesta de soluciones a dificultades que cada día enfrentamos, tienen que ser preguntas hechas de manera inteligente, llenas de sabiduría y de prudencia. ¿Sabe por qué? Porque no podemos esconder en nuestras preguntas nuestras frustraciones, nuestros complejos, nuestra incapacidad de movilización. No podemos encerrarnos en una pregunta para poder sustituir nuestra incapacidad, nuestra pereza mental y física para poder avanzar. No puedes preguntarte por qué nadie me ayuda, por qué nadie me apoya, por qué no tengo oportunidades. Esas preguntas no te llevarán en ninguna dirección. Si por el contrario decides buscar a Dios con todas tus fuerzas y entender que hay cosas que en el mundo espiritual no van a ocurrir hasta que tú no comiences a buscar, a tocar, a llamar, a pedir, para que todo aquel que pida reciba, el que busque halle y el que llame se le abra. Cuando estamos en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos, va a ser para nosotros muy difícil hacernos preguntas que carezcan de inteligencia. Hoy necesitamos plantear preguntas inteligentes para convertirnos en ganadores y en proveedores y en hombres y mujeres que estén marcando la diferencia en su tiempo. El secreto es evaluar. Y la gran pregunta es, ¿qué es evaluar? Es preguntar y preguntarse, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Sabes? Si tu matrimonio no va bien, tienes que preguntarte, ¿cómo va mi matrimonio? Si tu relación con tus hijos no va bien, tienes que preguntarte, ¿cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación con Dios? Esas son preguntas inteligentes. Si llegas a la conclusión de que las cosas no están bien como tú pensaste, porque a lo mejor no te tomaste el tiempo de hacerte las preguntas correctas, pues deberías comenzar a decir en qué estoy dedicando mi tiempo, en qué estoy dedicando mi dinero, en qué estoy dedicando mis pensamientos, en qué estoy usando mis recursos. ¿Está mi corazón latiendo por Dios o se está apagando de tal manera que me he convertido más en un mundano que en un cristiano? Cuando hacemos esas preguntas,
Ponemos nuestro corazón en la dirección correcta para ser sanado por Dios. Pero si nosotros no nos damos cuenta que estamos equivocados, se cumple entonces lo que dice la Escritura cuando el Señor le dijo a los escribas y fariseos y a aquellos que le seguían que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Dios vendrá en la ayuda y vendrá en respuesta a aquel que diga: Señor, ayúdame. No podríamos pedir ayuda a no ser que evaluáramos nuestra condición. Pedro sintió que se estaba ahogando, sintió que el agua se le entraba hasta el cuello y en un momento de crisis gritó: Señor, ayúdame que perezco. ¿Sabe? Hay situaciones que no deben ser tan críticas para pedir la ayuda. ¿Sabe qué le preguntó Pedro cuando Jesús le dijo: soy yo? Le dijo: si eres tú, manda a que yo vaya donde ti. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho esa pregunta? Si eres tú, Jesús está diciendo que es Él. Para mí es suficiente. Pero hizo una pregunta con una implicación de una orden del maestro. Manda que yo vaya hasta ti. Y fíjate que comenzó a hundirse cuando vio el fuerte viento. Y aunque él pudo dar testimonio de ese gran milagro, ¿sabe? Yo creo que no le quedaron muchas ganas de volver a repetir semejante pregunta y semejante pedimento. ¿Sabe? Hay preguntas que sencillamente son descabelladas, pero cuando hacemos las preguntas correctas, cuando somos lo suficientemente inteligentes como para seguir la dirección del cielo, ¿sabe? Yo puedo profetizarte que te irá bien, porque las buenas preguntas traen buenas respuestas y las buenas respuestas te llevarán a una victoria que nadie podrá discutir. Evaluar significa cómo te estás desempeñando, cómo lo estás haciendo con las otras personas. En segundo lugar, pregúntate si las cosas van bien. Eso es importante porque debes interpretar tu realidad. Cuando estás interpretando tu realidad, ¿verdad? Entonces estás en posición de pedir entonces lo correcto. Señor, ¿será que estoy dudando de ti? ¿Será que mi fe no está suficientemente fortalecida? Y cuando tú te haces esa pregunta, entonces tú comienzas a evaluarte internamente y comienzas a descubrir que debes comenzar a crecer en tu fe. A lo mejor declarando la palabra de Dios, porque escrito está: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Cuando hemos aprendido las lecciones del Señor, evitamos que en el futuro puedan ocurrir situaciones como las de Pedro, por ejemplo. Situaciones que sencillamente podrían comprometer aún nuestra propia estabilidad emocional, espiritual o física. Debemos preguntarnos, ¿sabes? Me gusta mucho la expresión de algunos cubanos acá. Ellos dicen algo así: vamos a ver cómo le damos la vuelta. Y ellos literalmente le dan la vuelta al asunto. ¿Sabe? Ellos no se paran en situaciones difíciles. Ellos les buscan darle la vuelta, es decir, buscan la solución al problema. Cuando enfrentas cada situación en tu vida, alguna situación con tus hijos, con tu pareja, alguna situación de orden económico, pregúntate cómo le puedes dar la vuelta. Pregúntale al Señor si te puede dar sabiduría para que puedas responder ante las demandas que Él te está haciendo, ante las demandas de la vida, ante los compromisos de aquellos que están esperando que tú hagas algo diferente. Y finalmente, debes preguntarte: ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o dejar o de buscar? Pregúntate: ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? ¿A qué estoy dispuesto a dejar? ¿A qué estoy dispuesto a buscar? ¿A qué estoy dispuesto a hacer? Cuando tú te haces esas preguntas, entonces estás dispuesto también a evaluar cuál es tu nivel de compromiso. No temas con pedir consejos a otras personas. No dudes en buscar las mejores respuestas en personas expertas en la materia. No dudes en buscar la respuesta en la palabra de Dios, porque hay una respuesta de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Y finalmente, no dejes pasar demasiado tiempo
para hacerte las preguntas correctas y buscar de Dios la respuesta correcta. Hoy quiero invitarte a que te vayas con esto en mente. Mejores preguntas te darán mejores respuestas. Y lo que debe estar en el corazón de las mejores preguntas y las mejores respuestas es cómo podemos mejorar esto. Dios quiere que nosotros mejoremos. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que no nos estanquemos, que pasemos de la mediocridad a la excelencia, que pasemos de una situación común a una situación extraordinaria, de una vida sin ningún tipo de visión a una que se eleve a las alturas. Dios está esperando que sus hijos tengan la respuesta correcta a su necesidad en la palabra de Dios, en el poder de su Espíritu, en el consejo de hombres y mujeres sabios, pero sobre todo buscando con las mejores preguntas las mejores respuestas. Así que hoy yo quiero invitarte, si realmente has estado fallando y has estado lleno de dudas y has estado lleno de incertidumbre, yo quiero invitarte a que a partir del día de hoy comiences a considerar, a reconsiderar ese debate interno que nos lleva a pasar 14 horas haciéndonos preguntas, infinitas preguntas, preguntándonos si lo estamos haciendo bien, debatiendo nuestro desempeño como papá, como madres, como hijos, hermanos, como ciudadanos, como hijos de Dios, evaluando nuestro desempeño como empleados o estudiantes, y que pasemos de ese 80% de preguntas y respuestas negativas a un porcentaje altísimo de preguntas y respuestas positivas. Dios nos llamó a ser inteligentes y sabios y no a atascarnos en el pasado. Hay preguntas que sencillamente no nos movilizan, sino que nos estanca. Yo quiero invitarte a que a partir del día de hoy comiences a hacer preguntas inteligentes. Si es posible, escríbelas. Si es posible, ponte a rumiar esas preguntas, como lo haría una vaca que mastica y mastica y mastica el heno, la paja, lo que comen en los campos, y lo hacen por horas y horas para después digerirlo, porque tienen varios estómagos, para que tú puedas rumiar esas preguntas y convertirlas en preguntas excelentes para que puedan ellas darte una respuesta excelente a tu necesidad. Que no conviertas las preguntas en una ocasión para la queja o para la frustración, sino que en una oportunidad para tú poder desarrollar y despegar tu vida a otro nivel. Allí donde estás. La Escritura nos dice en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, demándala a Dios, el cual la dará abundantemente, sin reproche. Pero tenemos que pedirlo con fe. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, para que podamos hacer preguntas correctas, para que podamos vivir a la altura de nuestro llamado como hijo de Dios, de manera inteligente, sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Allí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón y haz conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo a ti. Hoy reconozco nuevamente que te necesito en todas las áreas de mi vida. Cámbiame, transfórmame. Y hoy te pido muy especialmente que me des sabiduría, que me des inteligencia, que me des discernimiento. Hoy quiero pedirte, Señor, que mis sentidos espirituales se abran, de manera que a partir de este día tú me hagas más sabio que mis enemigos, más sabio que aquellos que me adversan, más sabio que aquellos que me critican, que aquellos que me señalan. Yo te ruego, Señor, que a partir de este día pueda hacer preguntas inteligentes para encontrar respuestas inteligentes. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, hemos llegado a otro punto ya para finalizar en esta nueva emisión. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me has dado de poder hablarte a través de este medio. Recuerda apoyarnos con tus oraciones. Recuerda compartir estos enlaces con las personas que tú sabes que le hacen falta. Puedes enviarnos tus impresiones a través de comentar en el chat cómo ha sido tu experiencia y que si necesitas también una palabra de oración o un consejo, también permite que Dios pueda hacerlo y que al tener esta interacción podamos acercarnos también un poco más a ti. Pues nada, que Dios te bendiga. Nos desconectamos acá, pero con nuestro corazón con ustedes. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le invitamos a un siguiente capítulo de esta emisión, Misterio Internacional sobre la Roca. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Hasta una siguiente oportunidad.